Bueno, estamos en el curso de Introducción a la Programación, estructuras de control de flujo de selección. Las estructuras de control de flujo de selección permiten elegir qué hace el programa, o sea, que tome una decisión en base al contenido de algún valor del programa. Nosotros siempre dibujamos el flujo del programa como una línea que va tomando como distintos caminos en función de lo que el programa hace. Esa línea, cuando vimos secuencias, era una línea recta, va del principio al fin, derecho. Acá esa línea va a torcerse, va a ir para un costado o para el otro, pero no para los dos a la vez. En las estructuras de selección, nosotros vamos a hacer una pregunta, una proposición, tiene respuesta verdadero o falso, sí, no. Si la respuesta es sí, el flujo del programa camina por el verdadero. Y luego continúa. O sea, podemos especificar qué cosa hacer cuando esa proposición sea verdadera. En los lenguajes de programación, a esa estructura de control de selección se la suele llamar if, a secas. Si tenemos la posibilidad de que en base al resultado de esa proposición podamos especificar un camino verdadero y un camino falso, a esta lo llamamos if else. El else es el camino falso y el if es el camino verdadero. Entonces, si tenemos un if else, si la pregunta resulta verdadera, venimos por el camino de la izquierda, que es el verdadero en este caso. Y si la pregunta resulta falsa, tenemos especificado un camino para el falso. En una estructura, en un diagrama de Nash-Schiederman, eso se ve como un rectangulito con un triángulo dado vuelta. Ahí adentro va la pregunta. A es mayor que 5, B es distinto de 2. Si es verdadero, se hacen las secuencias de la columna izquierda, y si es falso, se hacen las secuencias de la columna de la derecha. Vamos a verlo en el PCInt. Acá estoy haciendo el algoritmo para ver si una persona puede permitirse entrar a una persona a un boliche, una discoteca. Entonces, la edad de la persona es una variable, es un número. Acá la estoy asignando dentro de mi programa en vez de que un usuario lo ingrese. Y acá está escrito si edad es mayor a 18, entonces escribir esto. Fin sí. Fin sí finaliza el sí. Sería como lo que concluye esa pregunta del if, o esa estructura de control de selección. ¿Cómo funciona? Me dice ejecución inicializada, ejecución finalizada, y no me dice nada. ¿Por qué no me dice nada? Claro, la edad es 10. Si la edad fuera superior a 18, aparecería el mensaje de permitir ingreso. Pero acá no está especificado qué hacer en caso de que la edad no supere el mínimo. Si yo le pusiera una edad de 20, ejecutar el programa nuevamente, entonces me dice que puedo permitir el ingreso. Si pusiera una edad de 75, me dice que puedo permitir el ingreso, ¿sí? Sin embargo, si la edad es inferior a 18, ¿ven? 18 no está incluido. Mayor a 18 significa que tiene que ser superior. Mayor a 18. De 19 en adelante, si son números enteros. Acá la edad fue 18, 18 no está incluido. Esto es un mayor, no un mayor igual. Entonces no tiene permitido ingresar. Bueno, diagrama de flujo. Empieza el algoritmo, termina el algoritmo. Definir la variable edad como real, cargar el valor 18. Si edad es mayor a 18 se permite el ingreso, fin del algoritmo, o continúa a hacer lo que tenga que hacer debajo. Y el caso falso, nada, llega al fin del algoritmo sin hacer nada. Este es el if a secas, como que no podés elegir qué especificar en caso de que la proposición sea falsa. En los lenguajes de programación donde las estructuras de control tienen llavecitas, esto se vería algo así como un if, dentro de los paréntesis edad mayor a 18, un paréntesis que cierra, unas llavecitas. Dentro de estas llavecitas tendríamos que poner el verdadero. Después estaría así sería entonces un if a secas. ¿El falso dónde está acá? Bueno, el falso no está. Es decir, un if a secas no tiene cómo especificar qué hacer cuando la proposición es falsa. Si es verdadero, hace lo que está dentro de estas llavecitas, y si es falso, se saltean las llavecitas, o sea, el flujo del programa saltea las llavecitas y continúa ejecutando lo que hay debajo.
Este camino negro de saltear las llavecitas y ir para abajo es este camino que hace el falso. Saltea al permitir el ingreso y continúa hacia abajo en la ejecución del programa. Este es el if a secas, sin el else. If a secas. Como se ve en el diagrama de Nash-Schiederman con los rombitos. Entonces tengo, define la edad, le carga 18, pregunta, ¿edad mayor de 18? Sí. Escribir esto, finaliza el algoritmo. En la columna de no hay nada porque es un if a secas. Ahora le voy a agregar mensaje de ejecución. Le voy a agregar un si no. Y si no, o sea, si no es mayor a 18 la edad, entonces voy a escribir otro mensaje que diga escribir no ingresar. Vamos a guardarlo como un if else. Lo corremos. Cayó por el si no, entonces muestra no ingresar. Si le cargo un valor mayor y lo volvemos a ejecutar, cayó por el mayor a 18, entonces muestra permitir ingreso. Vamos a verlo en un diagrama de flujos. Entonces ahí tengo los dos caminos. El camino de que la edad es mayor a 18, permitir ingreso, y el camino de que la edad es mayor a 18, falso, no ingresar. Ahí cayó por el permitir ingreso. Fin del algoritmo. Si le cargamos un valor que no sea permitido, vemos el diagrama. Entonces cae por el no ingresar y muestra no ingresar. Si ahora lo vemos en el diagrama de Nash-Schiederman, la edad no es mayor a 18, entonces no ingresar. Si cargo un valor para que sea superior, ahora sí, un valor que sea superior, entonces va a ir por el sí, permitir ingreso, y me muestra permitir ingreso. Esto que estamos viendo acá, en los lenguajes de programación de alto nivel, que tienen llavecitas para representar los verdaderos y los falsos, vamos a ver un if con la pregunta, un conjunto de llaves que tiene el código encerrado de lo que hay que hacer cuando esa pregunta es verdadera, luego una palabra else y un conjunto de llaves que encierra el código que hay que ejecutar cuando es falso. En este caso, donde dice sí sería como el if, esto sería lo que hay que hacer cuando es verdadero, y lo que está luego del si no es lo que hay que hacer cuando la pregunta es falsa. Esto es una estructura de control de selección. Selecciona qué hace el programa en base a una proposición lógica, que puede ser armada de una forma muy compleja o muy simple. Acá es solamente comparar si un número es mayor, menor o superior a otro. Estamos viendo estructuras de control, la estructura de selección del flujo del programa. Vimos el if, vimos el if else. Ahora vamos a ver el switch o estructura de selección múltiple. El switch, en base al valor de una variable, elige cuál de los múltiples caminos puede tomar. Si ninguno de estos múltiples caminos es correcto, entonces va a un camino llamado camino por defecto. Así vemos en el diagrama de Nash-Schiederman
un rectángulo donde cada una de las columnas corresponde a cada uno de los casos distintos del switch, y un caso default cuando el valor de la variable no considera o no toma ninguno de los valores que es correcto que tome. Vamos a ver a continuación en el PCInt cómo funciona. En el PCInt tenemos una estructura que se llama según, que según una variable es capaz de tomar distintas decisiones sobre lo que hay que hacer, según el valor de esa variable. Yo creé la variable llamada día, de tipo numérico, y le cargué un número, 4. Y utilicé el switch para switchar entre los 7 días de la semana. Según cuál es el valor del número de la variable día, va a mostrar que es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado, respectivamente. Si no es ninguno de estos números, del 0 al 6, entonces me va a decir que es un día inválido. Si lo corremos, van a ver que es como que entra el switch y como si fuera preguntando por los valores. Ven que no imprime nada hasta que llega al 4, que es el valor de la variable día. Ahí imprime jueves y llega al fin. Si analizáramos esto utilizando un diagrama de flujo, el día es 4, entonces compara cuál de los case es el correcto. El case 4 es el correcto, entonces muestra el mensaje de que el día es jueves. Si lo vemos en un diagrama de Nash-Schiederman, no es 0, no es 1, no es 2, no es 3, es 4. Entonces escribe que el día es jueves. Si el día tomara un valor que no es correcto, por ejemplo 99, ejecuta que el día es inválido. Entonces, en base al valor de una variable, podemos elegir qué caso hay que realizar. Podríamos pensarlo como que hay muchos if uno debajo del otro, y si se cumple alguno de esos if, entra por él y ejecuta lo que hay que hacer en él, y no en lo que están en los demás. Cuando nosotros escribamos esto en la mayoría de los lenguajes de programación de alto nivel, a esta estructura la vamos a llamar switch case. Vamos a utilizar la palabra reservada en casi todos los lenguajes switch. Dentro de esa variable dentro de esa estructura de control de selección switch, dentro de los paréntesis vamos a poner la variable por la cual queremos switchar. Vamos a encerrar dentro de unas llavecitas y acá vamos a poner la palabra default para especificar el caso que no queremos que si la variable no tiene ninguno de los cases que nosotros queremos, vaya por ahí. Y después, para expresar los distintos otros valores, vamos a usar la palabra reservada case, el valor correspondiente, por ejemplo, case 0, punto y coma. Case 1, perdón, 2 puntos. Case 1, 2 puntos. Así sucesivamente. En todos los cases, excepto el último, hay que utilizar una palabra reservada de los lenguajes de programación que se llama break. Si uno no coloca el break al final de cada uno de los cases, incluido el default, en los lenguajes de programación lo que va a ocurrir es que cuando tome un valor, por ejemplo, toma el valor 0, si la variable día vale 0, va a ejecutar el case 0 y el case 1. Y yo quiero que haga solo el case 0. Para que solo me haga el case 0, tengo que incluir la palabra reservada break al final de las últimas de las sentencias que yo pretendo que realice ese case. Con esto vimos las estructuras de control de selección. If, else. Existiría una más anidada que sería el if else if. Esa no se las mencioné. Y vimos el caso del switch en diagrama de flujo, diagrama de Nash-Schiederman y en el PCInt.